Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Carlos Maslatón, abogado y analista técnico de mercados financieros. Muy gentilmente va a compartir esta conversación que vamos a tener en un minuto nada más. El tema, naturalmente, va a ser la economía y hacia dónde vamos. Y en este sentido, me parece a mí que como se está parando la política frente a los problemas, vemos que hay dificultades para pensar el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? El banco de herramientas que utiliza la política para actuar me parece que ha quedado dramáticamente desactualizado. Y vemos casualmente esa desactualización desde el lenguaje hasta en la praxis, lo cual me parece a mí es preocupante de cara al mundo que se viene. Si tomamos dos temas centrales que desencadenan de la propia crisis, como es la desigualdad y la pobreza, vemos que se los está pretendiendo atacar con un lenguaje y con una praxis absolutamente inadecuados. Es decir, que hay una reiteración, me parece a mí, de recetas que con el tiempo, o si usted quiere, con los años, no ha resuelto nada. No podemos imaginar el futuro con las herramientas del pasado, esto tiene que quedar claro. Fíjese el caso de Morales, aquí en Jujuy. Llegó al poder con el eslogan "Somos el cambio". Y después de 5 años, termina aplicando todas las recetas del pasado. Morales pretende imaginar el futuro con ideas totalmente anacrónicas. Quizás podemos ver por ahí cierto marketing que aplica Morales simulando algo moderno, pero en lo cotidiano, la praxis, en todos los planos, en todos los temas, es arcaica. De manera que en la cabeza de Morales se impone, creo yo, la creencia por sobre el conocimiento. Morales está convencido de que sabe cosas o lo sabe todo, mientras que creo yo gobernar es también la acción de averiguar y de descubrir. Esto es gobernar o en la vida, si usted quiere. De manera que estas dos acciones, para la lógica de razonamiento político de Morales, significan mostrar debilidades y correr riesgos. Esta es la lectura que él hace sobre el tema. Y esta lógica es arcaica también y también anacrónica. Y tiene un impacto. Y el impacto es que obtura, me parece a mí, el poder pensar en Jujuy el futuro. Y esta lógica es la que detiene además, pese a los problemas, el ciclo evolutivo de la provincia de Jujuy. Los saludo a Carlos Maslatón, que nos está esperando. Carlos, gracias por estar ahí. Gracias por la invitación, Alejandro. Bueno, Carlos, ¿hacia dónde vamos? Mira, desde el punto de vista económico, yo considero que estamos en caída todavía. Es una caída que tiene un origen, en mi opinión, en el fracaso del gobierno de Macri en diciembre del año 2017. En ese momento a Macri le explota el plan económico, que era un plan básicamente de patear las cosas para adelante, de endeudarse para que no se manifiesten los precios en la economía, las realidades de la economía, y sosteniendo un tipo de cambio de manera artificial. Entonces pasa lo que ya pasó otras veces en Argentina, en los últimos 2 años de Martínez de Oz y Videla, en los 2 últimos años de Alfonsín. Estalla un sistema económico basado en el endeudamiento artificial, tanto a nivel interno como a nivel externo. No puede renovar la deuda y por eso Macri cae, digamos, Macri no puede reelegir. Este gobierno recibe ese país arruinado, en mi opinión, por la gestión económica de Macri, que en otros aspectos puede haber sido buena o aceptable o no tan mala, pero económicamente fue calamitosa. Y lo que hace Alberto Fernández, en lugar de corregir el rumbo, lo continúa. Parece raro que yo diga esto, pero mi interpretación es que la política económica siguió sin cambios y sigue ahora especialmente en estos días con el ministro Guzmán. Ahora,
toda política económica equivocada y todo fracaso económico equivocado puede modificarse por dos motivos, o por un cambio de timón de la política económica, o bien porque en un momento los instrumentos utilizados, como decías recién en tu comentario, Alejandro, se tornan obsoletos, perimidos, no funcionan más. Entonces es como que las fuerzas de la economía salen de abajo y el país empieza a recuperar. Y en este sentido, yo considero que la crisis que empezamos final del 2017, que a su vez se inscribe dentro de un proceso mayor de decadencia de Argentina, que probablemente, o mejor dicho, en mi interpretación lleva más de 5 décadas, llega un momento que tocas piso y vas para arriba. Y después viene toda la corrección de la política económica, el cambio de la cultura y el cambio de las ideas. Con esto lo que te quiero decir es que estoy bastante negativo para el próximo año. De aquí a 10, 11 meses yo todavía estoy lo que se llama en finanzas bajistas, o sea, veo las cosas negativas, decadentes y descendentes, pero muy por el contrario, hacia adelante, desde el año 2022, 23, 24 y de ahí en adelante, yo veo que el país va a mejorar mucho y que lo que hoy vemos como una desgracia, bueno, va a ser totalmente otra situación, incluyendo las provincias del norte argentino, incluyendo la provincia de Jujuy. Yo estoy estimando en mi sistema de predicción económica que estamos viviendo el final de un proceso bajista, el final de un proceso recesivo y decadente, pero que el futuro va a ser muy bueno. Esto no son simplemente palabras de aliento, es algo que yo, desde el punto de vista técnico-científico, considero que va a suceder. Así como me mantuve muy pesimista, ya te digo, en los últimos 3 años y medio, habiendo augurado ese pesimismo bastantes años antes, cuando tanto en el momento del kirchnerismo como con el mismo Macri, de la misma manera te digo que si hablamos en un año, yo te voy a decir seguramente estamos en el peor momento, Alejandro. Ahora, pero si hablamos en 2 años en este programa, te digo, ¿viste cómo empezamos a mejorar? Ahora, esa es mi lectura de la situación. Carlos, digamos, la caída del dólar, ¿cómo se puede leer? ¿El mercado se está tomando tiempo para ver qué quiere hacer el gobierno y hacia dónde va? Mi lectura de la caída del dólar negro de estos días, los 34 centavos que bajó de 194 a 160, es que es producto de una intervención gubernamental. El gobierno lo que hace es vender deuda nuevamente, endeudarse y vender dólares a través de bonos en el mercado para forzar una baja. Es decir, estamos de vuelta en lo mismo que hicieron en su momento con Macri, Sturzenegger y Caputo. Por eso yo asimilo las políticas económicas. Esto tiene corta vida. Podrán vender 2.000, 3.000 millones más de dólares de bonos, podrán crear también instrumentos artificiales como eso se llama dólar link, que no son más que obligaciones en pesos indexadas por tipo de cambio oficial, pero esto no es la solución. Y yo creo que acá, para mí, 160 es piso. Yo creo que vamos a ir para arriba. Mi predicción con respecto a la moneda argentina es que va a terminar desapareciendo. La actual moneda argentina, que tiene su origen en el año 2001, con la caída de la convertibilidad, en diciembre del 2001 más específicamente, bueno, yo creo que esto se va a seguir inflacionando, se va a seguir depreciando frente a las monedas del mundo y que en un momento se va a dejar de utilizar. Y yo le doy 2 años más de vida a la moneda. Por lo tanto, yo lo que me permito hacer, primero desde el análisis técnico que yo practico, pero además ya desde el punto de vista político, es condenar esta política cambiaria y financiera del ministro Guzmán, también por parte del Banco Central y la autorización que hace el mismo presidente Fernández. Yo creo que se están equivocando, están dilapidando fondos públicos. La misma situación de no querer asumir la realidad de los precios, dilapidar, malversar caudales públicos con una finalidad de política económica que en cualquier caso tampoco van a conseguir los resultados que están buscando. Carlos, el Financial Times acaba de publicar planteando un escenario de incertidumbre sobre la capacidad de los gobiernos de financiar sus deudas con crecimiento. ¿Este escenario es el escenario de la Argentina también? Es básicamente el escenario de Argentina. Argentina encaró mal. Para mí Alberto Fernández se equivocó con la negociación temprana de la deuda. Él tenía en su mente, no es un técnico de la economía el presidente Fernández, él tenía en su mente lo que le pasó con el gobierno de Kirchner en el año 2003 cuando él asume y es jefe de gabinete. Entonces, en su recuerdo
yo dijo, bueno, arreglo con los acreedores, como fue en el 2005, ¿te acordás que lo hizo La Baña en ese momento? Y bueno, y de ahí el país va a crecer. Y no se da cuenta que primero que es un ciclo totalmente diferente de ese, pero además los bonos que él mandó a arreglar son apenas el 15% del total de la deuda. Él debió haber puesto en negociación, en renegociación el total de la deuda. Pero además, aun cuando no fuese, como yo digo, que fuese el total de la deuda, la idea no es hacer un acuerdo con acreedores para volver a endeudarse, como yo te estoy diciendo que está sucediendo con la intervención en el mercado de cambios por vía indirecta mediante bonos. Porque, ¿cuál es la utilidad entonces? Si a cambio de nada, por una razón de querer generar de cierto efecto artificial en el mercado, vos vas a colocar bonos a cada rato, y bueno, lo que te vas a generar es otra crisis de deuda. Hoy Argentina no puede pagar lo que debe. Es decir, con las condiciones actuales, llegado el momento de los grandes pagos, 2024, 25, 26, Argentina entra de nuevo en default. Y fíjate que los rendimientos que dan los bonos argentinos en el mercado secundario, que es como realmente se mide, bueno, es lo que periodísticamente se llama el riesgo país o el índice ENVI, que elaboró hace ya 25 años el banco norteamericano JP Morgan. Cuando uno quiere medir las condiciones de un país, dice, bueno, ¿cuánto rinde un bono? No si se lo compro directamente al gobierno, si lo compro en el mercado secundario. Bueno, vale 15-16%. Esa tasa de interés está indicando nuevamente el peligro gravísimo de un default, como ya sucedió con Macri, que podría suceder con cualquiera que tuviera que pagar una obligación. Y además sabés que las reservas no son cero, son bajo cero, ¿no? Entiendo. Carlos, yendo a un plano más terrenal de la economía, por ejemplo, aquí en la provincia de Jujuy, Morales está desesperado para que no le corten los IFE. ¿Esto qué implica? O sea, que el gobierno va a seguir emitiendo para intentar apagar los incendios que se están produciendo en provincias como la de Jujuy y en otros escenarios de la Argentina. Mira, cuando asumió el gobierno hace ya 11 meses, sus principales funcionarios declararon que ellos no tenían problema con la emisión monetaria espuria para financiar el gasto público, incluyendo la ayuda a las provincias o lo que le corresponde a las provincias por los sistemas de coparticipación o las ayudas especiales, porque para ellos no es inflacionario. Cuando empiezan las cuarentenas, redoblan este discurso y dicen, vamos a emitir todo lo que sea necesario. 3 billones, no millones, 3 billones de pesos, ningún problema, porque creemos que no va a ir a precios. Por eso, cuando esto va al dólar, ellos lo que hacen es quieren frenar, quieren que no se muestre la señal de la subida del dólar. Bueno, así como está Jujuy, está en todas las provincias, porque los ingresos provinciales, desde luego, en un ambiente tan pero tan recesivo y de tanto pesimismo, y para colmo sin turismo, yo sé lo que representa el turismo en las provincias del norte de Argentina, las conozco perfectamente. Claro, no son millones de turistas, pero son cientos de miles que venían, dejan su dinero, generan actividad económica, todo eso se ha cortado, lamentablemente se ha cortado. Las arcas provinciales están mal, y la única solución de los gobernadores es, bueno, yo te doy lealtad política, le dicen a la Casa Rosada, a cambio de partidas presupuestarias. Y esto es lo que lamentablemente está haciendo el gobernador Morales, y todos están haciendo lo mismo. Pero es malo, esto es malo para la provincia y es malo para el país, porque al final el dinero que vas a recibir es un dinero que no va a poder comprar nada. Carlos. Y este tema de que no va a haber inflación, rodrigazo, hiperinflación, vas a ver cómo estos síntomas van a terminar apareciendo en el fin de este año y durante todo el año que viene. Ahora, ¿vos imaginás que esto puede traer una consecuencia de carácter social dramática para la Argentina en los meses que vienen? Y sí, el malestar social va a ir lamentablemente en aumento, en fuertísimo aumento. Lo que pasa es que acá uno siempre se pregunta, ¿qué es peor? ¿La recesión deflacionista, estilo 2001-2002, o cierta actividad económica con una altísima inflación? Son dos cosas muy malas. Yo, sinceramente, si tengo que elegir, elijo lo segundo como el menor de los males. Por lo menos algo se mueve. Ahora, yo creo que la escalada inflacionaria va a ser inevitable, que hay un montón de gente que no la va a poder soportar, es así, pero peor es la fundición de todo lo que existe. Ahora, Carlos, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es difícil, pero digo, ¿cuál sería el plan para entrar en un escenario de normalidad en este país? Mira,
si a mí me das el poder, ¿no? Porque uno puede tirar lindas ideas, pero si no tenés poder, básicamente poder político, no se pueden hacer. Pero arreglado en esta construcción imaginaria que vos me das el poder, yo lo que hago primero que nada es lo que se puede hacer sin pedirle permiso a nadie. Todas aquellas actividades que el Poder Ejecutivo, desde el punto de vista económico, puede implementar sin necesidad de leyes, sin necesidad de reforma de fondo. Y yo me concentraría primero que nada, a diferencia de otras personas que profesan ideas de libre mercado, yo las profeso, por supuesto, bueno, yo lo que haría primero que nada es liberar todo el sistema de precios y de cambios del país. Liberar el sistema de precios porque con eso ya vas a empezar a mover la economía, vas a generar actividad. Hoy no tenés precios en el país y como no tenés precios no podés hacer cálculo económico. Por lo tanto, esa es la primera medida, es decir, dejar un sistema libre de cambios con flotación cambiaria, con libertad de ingresos y egresos de capitales. Ya con eso ponés las cosas en movimiento. Lo mismo los precios. No asustarse si suben un poco, que van a subir, porque esos precios van a reflejar realidades a partir de las cuales se va a poder empezar a mover la economía. Yo bajaría 4 o 5 impuestos, mejor dicho, ni siquiera le pido permiso al Congreso. Viene el Poder Ejecutivo y dice, yo estos impuestos no los voy a cobrar porque no los quiero cobrar. Por la razón de política económica que enumero, no las voy a cobrar. Todos los impuestos patrimoniales y transaccionales están trabando la economía. Claro, uno dice el que tiene mucha plata que pague. Yo entiendo ese razonamiento, pero el problema es que con eso generás más perjuicio que beneficio. Aquellos que querés beneficiar utilizando fondos de ricos para subsidiar a pobres, lo que hace es que los pobres sean más pobres y los ricos se vayan del país. Nosotros necesitamos que no se vaya gente, que el capital no se vaya del país, que el capital se quede en el país. Para eso tenés que quitar todos estos programas absurdos de impuestos sobre impuestos, porque vos tenés bienes personales, después tenés extraordinario de bienes del exterior, después ahora otro más. Eso no sirve, eso es contraproducente. Y ya con esas cosas, con una baja de impuestos, con una mínima, con una mínima liberación de precios y también con un Banco Central retirándose de la política monetaria, vos con eso ponés el país en funcionamiento. Y vas zafando y después, más adelante, bueno, bajás el gasto público, hacer la reforma impositiva de fondo, promovés retiro de la función pública de 4 millones de personas, no de 4. El país puede funcionar con 500.000 o con 1 millón, pero eso tarda. Como también tarda el tema de los planes sociales. Algunas personas también, nuevamente, me comparo con ellas, que adhieren a las ideas del libre mercado, creen que hay que ir y bajar el gasto público de golpe. Yo le doy menos importancia a esto. Yo le doy más importancia a la liberación de la fuerza de la economía que a la baja del gasto público inmediato, que hay que bajarlo de todas maneras. Pero es un tema de prioridades y es un tema de lo que tendrías que hacer para que pueda funcionar tu gobierno y tenga cierto consenso político. Carlos. Si la actividad económica se pone en movimiento, eso va a generar consenso y después vas a poder ir con la reforma de fondo, incluyendo todo este tema de los 15 millones de subsidios que no tiene sentido que existan en un país que funciona económicamente. Ahora no funciona y por eso deben ser comprendidos. Carlos, ¿cuáles son las batallas que se están dando en el mundo, en algunos países, para retener, con qué medidas, con qué herramientas, para retener las inversiones extranjeras que llegan a los países, cosa que no está pasando en la Argentina? Los países están intentando retener las empresas y en la Argentina las están dejando ir. Bueno, hay algo muy importante con el capital que es, para vos poder recibir capital, tenés que permitir que se vaya. Esta es la primera condición. Nadie va a entrar a un lugar al cual no puede salir. Nadie va a entrar voluntariamente a un campo de concentración. Esto es lo primero que hay que comprender a nivel gobierno y a nivel opinión pública argentina. Las inversiones son bienvenidas en el país, pero cuando se quieran ir, se pueden ir. Y cuando se quieran ir, lo que significa es que quien se va debe tener el derecho de tomar los fondos que ha liquidado y girarlos de vuelta al exterior. Y esto hoy no se puede hacer. Mientras vos no dejes salir fondos, no van a entrar. Por eso que estás en un proceso de desinversión en Argentina. Y no es de este gobierno, ya viene este problema de los últimos 10 años. Desde el segundo gobierno de Cristina Kirchner, que se está con esta idea de no permitir la libertad de ingreso y egreso de capitales. Con lo que te quedás es con la salida continua de capitales. Para que haya inversiones tenés que dar libertad para invertir y libertad para salir. Y el otro tema importante, y nuevamente, casi redundante,
tenés que tener un mercado de cambios donde vos puedas liquidar divisas cuando entras y comprar divisas cuando salís. Pero acá no se quiere hacer eso, no se quiere hacer eso porque se teme que el número que dé en una pantalla o en una casa de cambio, el dólar vale 200, 300, 400, que asuste. Bueno, yo los exhorto a todos los que tienen poder para modificar esto a dejar de asustarse con esto, aceptar la realidad de los precios. Y con la aceptación de la realidad de los precios, la economía se va a empezar a mover. Y una provincia como Jujuy, que es relativamente barata en términos de moneda dura, con un esquema como que yo te digo, sería muy expansiva su economía. Y hasta el gobernador Morales, con la recaudación genuina de fondos que pudiese hacer, bueno, tendría para pagar todo un montón de cosas que hoy no tiene cómo pagar. Y en lugar de ir a llorar a Buenos Aires, que le den 10.000, 15.000, 20.000 millones de pesos a cada rato, bueno, va a tener sus fondos propios. Hay que dejar funcionar la economía. Entiendo. Carlos. Por el camino actual no es la solución, está todo trabado. El país está trabado, el país tiene problemas, pero básicamente está trabado. Mirá, ahora con el tema de la cuarentena hay fronteras provinciales, fronteras municipales. Esto es una locura que se ha dado. Entiendo. Hay que volver a la libertad de circulación, en todo sentido. Carlos, no puedo evadir la pregunta. ¿Qué puede pasar con el resultado electoral en los Estados Unidos y qué incidencia puede tener en el futuro de la Argentina? Bueno, está complicada la elección. Hasta las 4 o 5 de la mañana estaba muy bien Donald Trump, ya consiguiendo 293, 297 escaños para el colegio electoral, pero bueno, se dio vuelta el estado de Wisconsin, están entrando votos sin parar al estado de Michigan y esto ya pone las cosas en duda, ¿no? Faltan todavía, está bien Florida, o sea, cerrado, Texas, Pensilvania, estados que uno creía que iban a ir para el lado demócrata, no, fueron para el lado republicano. Pero hoy corre peligro, en este momento, de esta conversación, este mediodía, corre peligro la reelección de Donald Trump. Ahora, siempre acá en Argentina se especula qué pasaría con uno u otro gobierno, qué le conviene al país. Y querés que te diga la verdad, para mí es exactamente igual. No es ningún drama para Argentina, ni que gane uno, ni que gane otro. Argentina no va a vivir de la ayuda que le pueda dar un país extranjero. Esto ya no corre más. Porque además, ¿sabés qué, Alejandro? Argentina no es visualizada en el mundo. Mirá, Argentina hoy es un país pobre. Asumamos que somos un país pobre, con la población completamente empobrecida. Pero en el exterior, Argentina, queda el recuerdo de que es un país rico. Es más, saben que es un país rico. Entonces, no podemos ir a llorar como si fuésemos Sudán o Etiopía en la época de la guerra civil, hace 40 años, o como la República del Congo, o como Ruanda y Burundi. Esta creencia de que vamos a llorar porque somos pobres, no la cree nadie. No la cree nadie porque además, donde la podrían creer, que es en los centros financieros o económicos mundiales, Washington, Nueva York, París, Londres, está lleno de argentinos que trabajan además en empresas que están en esos países. Y esos argentinos han contado la maravilla que es Argentina, desde el punto de vista de riquezas naturales, el campo, los deportes, y estamos siempre en la tapa de los diarios por alguna de estas cuestiones. Y bueno, entonces Argentina, al no ser percibido como un país pobre, sino un país rico, que piensa en el exterior, dice, ustedes están mal, pero es culpa de ustedes. No le pueden echar la culpa ni al imperialismo yanqui, ni al poder financiero internacional. Es un error de ustedes. Ustedes se endeudan. Cuando se endeudan tienen que pensar que algún día lo van a tener que pagar. Ustedes no son un país devastado. Entonces, esta percepción hace que no se genere lástima con Argentina. Nadie le tiene lástima a Argentina. Y querés que te diga, es mejor que nadie nos tenga lástima. No dicen, ustedes realmente están equivocados con lo que pongan orden y salgan adelante. Y los vamos a acompañar. Este es el mensaje que tenemos que dar. Y además, si no lo damos igual, que nadie espere ninguna maravilla, ni de Trump ni de Biden. Carlos, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. Gracias, Alejandro. Mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. Suerte para usted. Gracias, gracias. Bueno, ahí está, Carlos Maslatón, abogado, analista, especialista en mercados financieros. Que tenga una gran tarde. Chao.